Asistentes y bienvenidos una vez más a nuestro espacio de conferencias organizadas por la División de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. En el día de hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial, el doctor Faustino Prieto, del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria de España. Doctor Faustino, muy buenas tardes para usted, buenos días para nuestros asistentes a esta videoconferencia. La Universidad Santo Tomás, como institución de educación superior, en cumplimiento de lo previsto por el decreto 1377 de 2013, reglamentario de la ley 1581 de 2012, y actuando en su calidad de responsable del tratamiento de datos, solicita la autorización de todos los asistentes para que de manera previa, expresa y libre y debidamente informada, permita dar tratamiento a los datos personales que suministra al ser grabado esta videoconferencia. Entendemos que al permanecer conectados en esta reunión son conscientes de que se les incluirá en dicha grabación y que manifiestan haber sido informados al respecto. La División de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Facultad de Economía y las Facultades de Negocios Internacionales, Contaduría Pública, Administración de Empresas y Administración de Empresas Agropecuarias les brinda una cordial bienvenida a la conferencia del doctor Faustino Prieto. En nombre de la Universidad Santo Tomás, de Fray Luis Eduardo Pérez Sánchez de la Orden de Predicadores, decano de la División de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y de las señoras y señores decanos de las facultades de la división, damos un cordial saludo a todos los participantes, estudiantes, docentes, egresados y demás invitados que están conectados a esta sesión virtual y de manera muy especial al doctor Faustino. Faustino Prieto es doctor en Economía por la Universidad de Cantabria, máster en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas e ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica. Actualmente es profesor en la Universidad de Cantabria y ha sido profesor visitante del Instituto Universitario Europeo en Italia y de la Universidad de Melbourne en Australia. Además, cuenta con una amplia experiencia profesional en diferentes empresas del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como en la administración pública. Sus intereses científicos se centran en el área de los sistemas complejos en redes y en la modernización estadística de fenómenos emergentes. Ha publicado artículos en revistas científicas como Communication in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Accidental Analysis, Analysis and Prevention, Insurance, Mathematics and Economics, Física y Journal of Informatics. Muchas gracias a todos por participar. Los invitamos a que por favor mantengan sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas. Al finalizar la conferencia del doctor Faustino, abriremos un breve espacio para sus preguntas, las cuales les pedimos el favor de que nos las hagan llegar a través del chat de esta reunión. Doctor Faustino, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a la doctora Diana Páez también por haber hecho todas las gestiones necesarias para poder lograr este contacto con usted, doctor Faustino. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenos días allí. Aquí estamos en buenas tardes, son ahora mismo las 5:10, o sea que tenemos así pues una diferencia horaria. Bueno, lo primero, pues muchas gracias al profesor Caraballo por la amable presentación que me ha hecho y también, bueno, por dar las gracias pues a la Universidad Santo Tomás, a la Universidad Santo Tomás, la División de Ciencias Económicas, administrativas y contables por permitirme y por darme la oportunidad de compartir este tiempo con todos vosotros. Y también pues agradecer pues eso, a la doctora Diana Páez por su amabilidad también al contactar conmigo y permitirme estar aquí con vosotros. Entonces, bueno, pues para empezar lo que voy a hacer es compartir una presentación. Vamos a trabajar sobre esa presentación porque muchas veces vale más que una imagen que 1000 palabras. Y bueno, pues todo lo que vaya contando que pueda suponer pues una duda o una inquietud, pues como decía el profesor Caraballo, pues al final podemos debatirla, comentarla, que esa parte también será súper interesante. Entonces, bueno, pues comparto la presentación.
Vale, ya estoy compartiendo, espero que se vea bien. Sí, ¿no? Allí está bien, doctor. Perfecto, muy bien. Bueno, voy a quitar este cuadradito que hay aquí, que sale de la... Vale. Bueno, pues como habréis visto todos los que estáis participando, pues el título es Leyes de Potencia en Economía y Empresa. Y durante este tiempo voy a tratar un poco de, para aquellos que no las conozcáis, las leyes de potencia, pues que de esta conferencia pues digáis, jo, pues mira, qué bien que he podido conocerlas y ver la fuerza que tienen, ¿no? Y bueno, pues empezamos. Cuando estaba preparando la presentación, bueno, yo Colombia no tengo la suerte de conocerlo, seguro que tenéis un país precioso y bueno, en algún futuro, algún año y sobre todo cuando pase toda la situación que estamos viviendo, pues seguro que tendré la oportunidad de visitarlo y conocerlo y disfrutarlo. Pero claro, me surgió la primera pregunta y decir, bueno, allí miré, me sorprendió que a niveles de personas viviendo en Colombia, población, es muy similar a los que tenemos aquí en España. Pero yo me pregunté, ¿hay algún patrón en cómo se distribuyen las personas entre los diferentes municipios de Colombia? O sea, lógicamente, cada uno de los que estáis viviendo pues ahora en Bucaramanga o en cualquier otro de los municipios que tengáis en Colombia, pues es una decisión personal. Pues será pues por motivo de que habéis nacido allí, porque os gusta, porque tenéis la familia, porque tenéis el trabajo. Al final es una decisión individual y son millones y millones de personas tomando una decisión individual. Pero dentro de esos millones de decisiones individuales, ¿hay algún patrón? ¿Hay algún patrón de cómo se distribuyen las personas en el municipio? Ahí, tengo un micrófono, no sé si alguien tiene el micrófono. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces, respondiendo a esa pregunta, pues me fui al Censo Nacional de Población y Vivienda, publicado por DANE, que es vuestro Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y vi, pues eso, lo que comentaba, que con el censo de 2018, que es el último que he visto que han publicado, pues había 44.164.417 personas viviendo en Colombia, o censadas, entre 1.122 municipios. Claro, fijaros que hay 44 millones de decisiones entre 1.122 posibilidades de municipios. ¿Hay algún patrón? Pues esa es un poco la pregunta que uno se puede plantear, o por lo menos me la planteaba yo. Entonces, bueno, pues cogí la base de datos del censo y aquí podéis ver una extracción de esa base de datos. Para entender esta tabla, rango vamos a llamar a la posición del municipio por población. O sea, el tamaño va a ser la población que cada uno de los municipios tiene. Por ejemplo, Bogotá, DC, pues tiene, DC tiene 7.181.469 personas censadas. Medellín, pues 2.372.330. Entonces, si asociamos el tamaño de un municipio a la población que tiene y los clasificamos de mayor a menor, eso va a ser el rango. ¿Vale? El rango, pues Bogotá 1, Medellín 2, Cali 3, o sea que, bueno, pues un primer ejercicio de clasificación de los municipios de mayor a menor población, según los datos de censo de 2018. Si alguien tiene curiosidad, bueno, lógicamente yo sé que todos conocéis este censo, pero bueno, ahí he puesto el enlace que utilicé para acceder a él. ¿Vale? Bueno, a continuación lo que hice fue decir, bueno, pues voy a coger los municipios más grandes de Colombia, porque bueno, dentro de los 1.122, ahora más adelante entenderéis el porqué, pero voy a coger los más grandes. Entonces cogí 494 municipios. No los cogí al azar, tiene un proceso que ahora más tarde descubriremos cómo, pero el resultado es que cogí los 494 municipios más grandes de Colombia, que supone un poquito solo 5.968 personas pasándose de los 40 millones. O sea, que estamos hablando de que aunque son casi la mitad de los municipios, porque son 1.122, en cuanto a municipios, sí estamos hablando de un 90,58% de la población total de Colombia. O sea, que estamos hablando de 40 millones de decisiones individuales. Y aquí tenéis la tabla de los diferentes municipios. Empezamos por Bogotá, Medellín, Cali, y el último que entraba en la lista pues es Medio Baudó, con 13.423 personas censadas. Dos cosas a observar en esta clasificación, en esta lista, que es la que vamos a utilizar ahora para ver qué sucede con ella o ese patrón que estamos buscando. No solamente que tengamos 40 millones de personas, no es que tengamos 90,58% de la población total, es que encima tenemos una diversidad bastante enorme en cuanto a que tenemos municipios con 7 millones de censados, de habitantes, y tenemos municipios con 13.000 solamente.
O sea, que ahí hay una dispersión en los datos. Si nuestra variable aquí lo que varía es el tamaño, está variando de 13.000 a 7 millones. O sea, que buscar un patrón aquí, fruto de 40 millones de decisiones individuales, pues tiene su reto, ¿no? Bueno, pues lo que se puede hacer con esto al principio, lo primero es, una vez que ya tenemos los datos, pues vamos a aplicar el logaritmo. Vamos a aplicar el logaritmo al tamaño y vamos a aplicar el logaritmo al rango. Voy a aprovechar para ver si funciona el lápiz de la pizarra esta que tengo también asociada y por si acaso en un momento dado, por ejemplo, si vamos a Bogotá, que tiene 7.181.469 habitantes, el logaritmo, aplicar un logaritmo, que es un logaritmo neperiano, esto funcionaría igual con cualquier tipo de logaritmo, pero bueno, en ciencias sociales es más habitual es el logaritmo natural, el logaritmo en base E, o también muchas veces se le llama logaritmo neperiano, pues 15,7870, ¿vale? Y luego, si cogemos el rango de ese municipio 1, pues lógicamente el logaritmo de 1 siempre es 0, por tanto nos sale que el logaritmo del rango es 0. ¿Vale? Esta es la primera tarea que hay que hacer para las 494. Aquí solamente estamos viendo 8 municipios porque no nos entraría en una pantalla los 494, pero esto lo haríamos para los 494. Veis que aquí tenemos el 491, 492, 493 y 494. Bueno, pues esto es lo primero que se hace. Una vez que ya tenemos el logaritmo del tamaño y el logaritmo del rango, pues vamos a representarlo gráficamente. Muchas veces gráficamente uno puede ver cosas que a lo mejor con tanto número, en este caso con tanta variedad, no es tan fácil de ver. Entonces vamos a representar una gráfica en el que en el eje X vamos a poner el logaritmo del tamaño y en el eje Y, en el eje vertical, vamos a poner el logaritmo del rango. Y aquí tenéis este gráfico. Como he dicho, en el eje horizontal es el logaritmo del tamaño y en el eje vertical tenemos el logaritmo del rango. Veis que en el eje X empezaría casi con 9 y algo, 10. La razón es, viendo la tabla de antes, si os fijáis, la ciudad más pequeña que estamos considerando, en este caso municipio, si a veces digo ciudad, hay un debate que qué es ciudad, qué no es ciudad, aquí estaríamos asociando lo que es el municipio, ¿no? El municipio más pequeño que estamos considerando es Medio Baudó, que tiene 13.000 habitantes y que su logaritmo son 9,5. Entonces, si nos vamos al gráfico, bueno, y por no volver más, y en el eje Y tiene un logaritmo del rango que es 6,2. Entonces, por ubicarlo en el gráfico, estaría aquí. Este último puntito que está aquí sería el 9,50 y algo que estábamos diciendo y el 6,50 y algo que estábamos diciendo. ¿Vale? Ahí estaría en ese punto el municipio más pequeño, el que tiene el rango más alto, porque vamos ordenándolos de mayor a menor. Y el que tiene la población más pequeña, porque también estamos ordenándolo desde la más pequeña hasta la más para arriba. ¿Vale? Y luego, si nos vamos por irnos al otro extremo y entender el gráfico del todo, porque es un gráfico que nos va a acompañar durante toda la presentación, si nos vamos al municipio más grande, que dijimos que era Bogotá, tendríamos el logaritmo de su población de 7 millones, hemos dicho que eran 15,78, entonces es un punto que va a aparecer como 15,78 en el eje horizontal y en el eje vertical va a aparecer con un 0. Pues vamos a buscarlo. Y estaría pues justo aquí abajo. Este punto sería Bogotá, que tendría el logaritmo del eje vertical 0 y el logaritmo del eje horizontal pues 15 con lo que salía, 15,90 algo, ¿vale? Entonces, bueno, pues desde Bogotá hasta el municipio más pequeño, a ver, lo borro aquí, hasta Medio Baudó, estarían aquí cada punto, es un municipio de Colombia. Bueno, cuando uno ve este gráfico en escala logarítmica, tanto el tamaño como el rango, una cosa que sorprende, y los primeros que trabajaron en este ámbito les sorprendió mucho, porque no es algo nuevo, es algo ya conocido y bastante trabajado, y hay bastante literatura que al que le interese esto puede luego consultar, es que parece que hay una línea recta. Es que parece que tenemos ahí una línea, no es una línea recta perfecta,
pero sorprende. Es decir, es que tenemos más de 40 millones de personas que han decidido vivir en un municipio o en otro y fruto de esas decisiones individuales, el cómo se ha distribuido esas personas a lo largo de esos 494 municipios hace que aparezca una línea recta o parecida a la recta en esta gráfica, lo cual es bastante sorprendente porque yo estoy ahora viviendo en Santander, pero nadie me ha dicho que viva yo en Santander, aquí en la ciudad de Santander, en Cantabria. Yo vivo aquí pues porque la Universidad de Cantabria está aquí ubicada. Entonces, bueno, pues que 40 millones de personas se alineen en una línea recta, pues sorprende bastante. Todos sabéis lo que es la expresión de una línea recta. Y es igual a más b por x, ¿vale? Entonces, en este caso, y sería el logaritmo del rango, que es lo que tenemos en el eje vertical, x sería el logaritmo del tamaño, bueno, le llamo aquí c, por ponerle un nombre que es el más habitual en la literatura, y la pendiente b, que más serio es un poco borrosilla, más bx. La pendiente b es una pendiente que a veces se suele nombrar menos alfa y se le pone ese signo menos porque veis que es una pendiente negativa. Tenemos una línea recta con pendiente negativa. Por tanto, si borramos esto que acabo de poner, aquí tendríamos lo que es la línea recta, que ya ahora más tarde veremos la manera de cómo obtenerla, en rojo. Entonces, se puede ver que los puntos, por un lado tenemos lo azul, los puntos son los municipios de verdad, cada uno desde Colombia hasta todos los que van de Medellín y todos los que van detrás. Tenemos 494 municipios pintados cada uno individualmente en azul, lo que pasa es que conforme nos vamos a la izquierda están tan juntos que parece como que se pegan, pero ahí hay 494 puntos dibujados que representan a 40 millones de personas, más de 40 millones de colombianos, un 90,58% de la población total. Y en rojo, pues tendríais el modelo, la línea recta que trata de modelizar esa distribución. Entonces, en este caso, esa línea recta tiene un C que vale 16,1346 y un alfa que vale 1,0447. Muy parecido a 1, lo cual también sorprendió mucho a los investigadores de este ámbito y que se ha hecho también muy habitual en muchos de los escenarios que se estudian en este contexto. Y con la pendiente negativa. Bueno, pues aquí tenemos un patrón. Es un patrón que es bastante interesante. Pero claro, pueden surgir una serie de preguntas que uno se puede plantear. Primero, preguntas que yo me hago que seguramente tendréis todos en la cabeza. ¿Qué relación hay todo esto que me están contando con el título de la conferencia, que eran leyes de potencia? Primera pregunta. Segunda pregunta, en caso de ser una línea recta, ¿de dónde salen los valores de C y alfa? ¿De dónde sale ese 16,1346 y ese 1,0447? Segunda pregunta interesante que podría uno plantearse. Segundo, la tercera pregunta, en caso de ser una línea recta, ¿por qué 494? ¿Por qué 494 y no 495 o los 1122? ¿O menos? ¿O 200? Pues eso es otra pregunta también interesante. ¿Son más? ¿Son menos? Luego, si uno se fija con mucho detalle, aquí, los puntos no están exactamente en la línea recta, pues la línea recta no deja de ser un modelo teórico, pero al final hay individuos ahí detrás. Entonces, hay unas ligeras desviaciones de esa línea recta. Entonces, ¿esas desviaciones son, desde el punto de vista estadístico, significativas? ¿Son importantes? ¿O es más un error que no es significativo estadísticamente hablando? Pero también es interesante hablarlo porque esas diferencias están ahí. No es una línea recta perfecta, aunque parece que es una línea recta, pero no es exacta. Y luego, sobre todo, una pregunta importante también. Bueno, lo estamos viendo en ciudades, que nos afecta a todos, porque todos, en particular en este caso vosotros, que estáis allí, que seguro que muchos estaréis en los municipios que estamos hablando, pero ¿hay este mismo patrón en otras variables de la economía de la empresa? Pues es otra pregunta interesante, ¿no? Entonces, lo que se trata es un poco de ir respondiéndolas a estas preguntas, ¿no? Entonces, la primera, ¿qué relación hay entre lo anterior y las leyes de potencia? Bueno, algo de fórmulas voy a meter, he tratado de reducirlas al máximo, porque al final cuando uno trata de dar una conferencia trata de dar los conceptos y menos las fórmulas, pero a veces la matemática es un lenguaje que es bastante útil. Entonces voy a tratar de un poco simultanear el concepto con la matemática y para que todos vayamos de la mano y vayamos viéndolo. Bueno, partimos de una muestra truncada. ¿Qué es eso de la muestra truncada? Bueno, tenemos 1.122 municipios y los hemos truncado, nos hemos quedado con 494. O sea, los otros, los más pequeños, los hemos quitado directamente. Eso es truncar. Por tanto, tenemos una muestra truncada
Y encima ordenada, porque tenemos desde el 494, que es más pequeñito, a Colombia, a Bogotá, que es el más grande, de menor a mayor. Entonces, X de 1 sería el municipio más pequeño, el 494, X de 2 sería el 493, y así hasta el X de N, que X de N sería el mayor. Esta, si os fijáis, entre media he puesto X de Y. Y va a ser la posición del municipio ordenado de menor a mayor. Por tanto, X de 1, ese 1 es la posición de menor a mayor. Por tanto, el municipio más pequeño, medio... Ay, perdón para los que no me acuerdo el nombre, lo digo de nuevo. Medio Baudó tendría una posición 1, de menor a mayor. En cambio, su rango, que es de mayor a menor, sería 494. Entonces, esta muestra la podemos ver de menor a mayor, y entonces vamos a manejar esta Y de aquí. Si estamos hablando en la muestra ordenada de menor a mayor, va a ser este Y de aquí, y va a ser su posición de menor a mayor. En cambio, si estamos hablando de mayor a menor, vamos a hablar de rango, que va a ser el complementario, y entonces, pues, en Bogotá tendría una posición Y de 494 y un rango de 1, porque es la más grande, ¿vale? Y N, pues hemos dicho que son 494. Esta es la muestra, nuestro punto de partida, nuestros datos, porque claro, todos los patrones que busquemos, el reto es que sean patrones del mundo real, que sean patrones de algo que estamos viendo y que estamos observando, ¿vale? Bueno, no sé cómo, bueno, la función de supervivencia empírica, lo que responde a una pregunta es, si yo cojo de estas 494 municipios una al azar, la que sea, ¿qué probabilidad tengo de que sea una en particular? Por ejemplo, bueno, la fórmula la que veis aquí, que ahora volveremos a ella, pero eso es esa pequeña tabla. Por ejemplo, si tenemos Bogotá, que tiene X es el tamaño, su valor de población. Tiene la posición 494 de menor a mayor y tiene el rango de mayor a menor 1. Pues, ¿cuál es la probabilidad de hacer? Si yo cogiera 494 papelitos, le pusiera el nombre a cada uno de ellos, lo metiera en una bolsa y sacara uno al azar, ¿con qué probabilidad sacaría Bogotá? O un valor mayor que ella. Esa es la pregunta. ¿Con qué probabilidad voy a sacar una ciudad con el tamaño de Bogotá o mayor que ella? Como mayor que ella no hay ninguna, porque es la mayor, pues es 1 de 494. Por tanto, de forma pura sería la probabilidad de sacar el papelín correspondiente a Bogotá sería 1 de 494. ¿Cuál sería la de medio Baudó? Pues ¿cuántos municipios hay como medio Baudó o mayores? Pues como medio Baudó o mayores hay 494. Por tanto, la probabilidad de sacar un papelín con una población como medio Baudó o más sería 494 de 494. Lo que suele pasar muchas veces es que cuando se está trabajando en un ámbito más empírico, claro, decir que 494 de 494 en medio Baudó sería decir 1, sería que tenemos un 100% de opciones de sacar ese papel. Y el 100% estadística como que... Entonces, lo que suele poner es un 1 en el denominador para que no sea el 100%. Y eso se puede observar... voy a borrar esto de aquí. Por eso la fórmula que estamos utilizando en el denominador no tiene el 494, sino que tiene el 495, para que de alguna manera estamos contemplando que no vamos a tener el 100% de probabilidad y siempre va a haber una cierta probabilidad que no se contempla, ¿no? Bueno, pues dicho eso, ya tenemos calculadas el modelo de probabilidad en la función, en el caso de este caso es la función de supervivencia, que tiene esta fórmula de aquí, de los datos. O sea, que coger el rango de un municipio y dividirlo por 495, tenemos la función de supervivencia empírica, la que viene de los datos. Y cualquier modelo teórico que queramos un poco utilizar para trabajar con esta distribución tendrá que adecuarse a estos datos. Si no, será un modelo matemático muy bonito, muy desarrollado, pero para esto no nos valdría. Tiene que ser algo que valga para estos datos. Bueno, pues vamos a coger de modelo uno de los más sencillos que hay. Es el modelo de distribución clásico de Pareto. Esto ya sería el modelo teórico. El reto que queremos ahora es coger una fórmula matemática, un modelo de distribución teórico, y ver si nos vale para lo que tenemos a nivel empírico, lo que son los datos. Entonces, la función de supervivencia teórica, lo que es el modelo teórico, tiene la expresión que tenéis aquí. Es un modelo que tiene dos parámetros,
que es el sigma y el alfa. El sigma es un parámetro de escala que hace que este modelo valga para municipios, países con municipios muy pequeños, de población pequeños, y también valga para países con municipios de población muy grandes. O para que sirva para variables con una escala pequeña o que sirva para variables para escala grande. Eso es el sigma. Y el alfa es el que le da la forma a la distribución, que veréis un poquito en unos minutos, unos segundos, que coincide con el alfa de la línea recta que tenemos en nuestro modelo anterior. Y de aquí ya se justifica el nombre de ley de potencia, porque si os fijáis, esta expresión matemática es una función, la SD, que la función de supervivencia teórica de Pareto es una ley de potencias, es una función potencial. Por eso en la literatura se habla también no solamente de distribución clásica de Pareto, sino se habla de ley de potencia. Y ya esto es lo que ubica el título de la conferencia. Entonces, el reto que tenemos es, ¿siguen nuestros datos este modelo teórico? Sabemos que gráficamente hay una línea recta, pero ¿la línea recta es este modelo teórico realmente? Bueno, la hipótesis que estamos partiendo es que nuestros datos... Uy, vamos a pasar aquí. La hipótesis que estamos utilizando es que nuestros datos siguen una ley de potencias. Si nuestros datos siguen una ley de potencia, la función de supervivencia empírica tiene que ser similar o aproximada al modelo teórico. Por tanto, lo de la izquierda, que es la fórmula del modelo empírico, de los datos, tiene que ser muy aproximado al modelo teórico. Si eso se cumple, vamos a tener una ley de potencias en nuestros datos. Bueno, viene un poquito de álgebra, que básicamente consiste en aplicar logaritmos a los ambos lados de lo que tenemos arriba, de la expresión de arriba. Se pone un poquito mejor y se aplica logaritmo a los dos lados. Bueno, todos conocéis que el logaritmo del cociente es el logaritmo de la diferencia, y cuando el logaritmo de la potencia baja multiplicando, entonces tendríamos lo de aquí. Y si esto lo pasamos a la derecha, al final tenemos un término constante, que va a ser el C, y el alfa famoso, que es la pendiente. Por tanto, se ve con este desarrollo que decir que nuestros datos siguen una distribución de Pareto equivale a decir que nuestros datos siguen una ley de potencia o que siguen en una línea recta en escala logaritmo-logaritmo. Por tanto, estaríamos encajando de esta manera lo que ya gráficamente intuíamos, que los datos siguen una línea recta, con el modelo que sería más apropiado para utilizar. Por tanto, si estamos utilizando, por decirlo al revés, utilizar como modelo teórico la distribución de Pareto, que es una función potencial, una ley de potencias, equivale a considerar que los datos siguen una línea recta en escala log-log, que es lo que hemos visto empíricamente. Por tanto, ya tenemos un modelo para trabajar, ¿vale? No hemos contrastado que lo es, pero tiene buena pinta. Tiene buena pinta porque a nivel de formulación, de expresión, parece que da lugar a una línea recta. No, da lugar a una línea recta en escala log, en escala logarítmica, que es precisamente lo que ya veíamos en los datos. Por tanto, ya tenemos respondida la pregunta de qué tiene que ver esto con las leyes de potencia. Segundo reto. Segunda pregunta. En caso de que haya de seguir una línea recta y de conocer cuántos municipios siguen, o sea, suponiendo que la línea recta exista, que todavía no lo hemos comprobado, y saber cuántos hay, que sabemos que son 494, pero todavía no sabemos de dónde ha salido ese número, ¿cómo obtengo el C y el alfa? Simplemente, a modo ilustrativo, voy a poner un poco la fórmula, pero para decir qué método se utiliza. El método que se suele utilizar habitualmente en la literatura es el método de máxima verosimilitud. El método de máxima verosimilitud lo que consiste en establecer una función objetivo. Establece una función objetivo que es la que hay que optimizar, que hay que maximizar. La función objetivo está hecha de las funciones del producto de la función de densidad en cada uno de los valores. Para el que todavía esté en los principios cursos de la carrera y la estadística todavía no se preocupe, lo cuento más bien para el que ya lo sepa y ahora iré directamente a que se vea el resultado de este método, ¿no? Pero al final hay una función de densidad que es la derivada de la función de distribución, que la función de distribución es el complementario de la función de supervivencia, la que hasta ahora hemos estado trabajando. Entonces, cogemos la función de supervivencia, hacemos el complementario, que es la función de distribución, la derivamos y obtenemos la función de densidad. Aquí tiene esta expresión. Esta función de densidad la calculamos para cada uno de los valores que tenemos de nuestro municipio, multiplicamos todo eso y esa es nuestra función objetivo. Es una función objetivo que depende de alfa y de sigma. Entonces, la pregunta es qué valores de alfa y sigma hacen esta función máxima.
Bueno, sin entrar más detalle en la formulación, al final lo que se resolviendo el problema de optimización, se llega a la siguiente expresión. Hemos visto que el modelo teórico dependía de un sigma y de un alfa. Pues este sigma coincide, por el método de máxima verosimilitud, con el valor del tamaño de la población del municipio más pequeño, o sea, 13.423. Y este alfa, pues tiene una expresión matemática que depende de los datos, y en este caso sale 1,0447. Entonces, lo que tiene que quedar así como resumen de esta parte es que hay un método que se llama máxima verosimilitud que nos proporciona, mediante resolviendo un problema de optimización, una formulación para obtener los parámetros de los que depende el modelo teórico. Se sustituyen los datos y se saca. En el caso de C, pues también tendría su fórmula. ¿Vale? Y así es como se obtendría. Yo animo al que vea esto por primera vez o le interese, pues que profundice, porque la verdad que está bastante interesante el cómo se llega a este resultado. Entonces, perdona un momento, que creo que me he ido a otro sitio de la... Vale, ahora. Bueno, siguiente pregunta. Siguiente pregunta, ya vamos avanzando para lo que son las dudas. Sobre todo para irnos ya más a la parte práctica. Okay. Vale. La siguiente pregunta es, ¿cómo sé que son 494 y no más o menos? ¿Y cómo sé que realmente hay una línea recta? Porque diferencias había. Entonces, para eso, la literatura lo que nos ha dado es, primero, una metodología que consiste en lo siguiente. Si cogiéramos todos los municipios de Colombia, los 1122, tendríamos el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la izquierda se puede ver que cada puntito es cada uno de los 1122 municipios de Colombia. Y la línea roja sería el modelo de Pareto, la ley de potencias que más se acercaría por el método de máxima verosimilitud. Se ve que ni de lejos ahí tenemos una línea recta. Lo que nos está indicando es que el modelo de ley de potencias no es válido para todos los municipios de Colombia. Por tanto, la pregunta es ¿cuántos sí valen? Si es que valen. Entonces, el método consiste en una cosa como la siguiente, y es, yo cojo primero todos y veo si hay una ley de potencias. Que la hay, ahí me quedo. Que no la hay, quito el más pequeño. Y entonces ya tendría 1121. Veo si hay ley de potencias. Que la hay, pues me quedo ahí. Que no, pues quito otro. Ya tendría 1120. Y voy quitando uno, hasta que hay un momento, que en este caso se da en los 494, pues cuando tengo 494 municipios, ahí sí tengo una ley de potencia. Con un test que hay, que luego veremos, pero que me dice que ya sí la tengo. Entonces, ahí ya me paro. Entonces, en el gráfico de la derecha podéis ver en gris las ciudades, los municipios que no siguen una ley de potencias. Y en azul los que sí lo siguen. Y, por tanto, la línea roja que lo modeliza. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Pues primero con un test de bondad de ajuste. Al final, el test de bondad de ajuste, he puesto aquí en la presentación, pero simplemente a modo ilustrativo, no quería entrar en más detalle, pero básicamente lo que se hace es coger, si vais al gráfico de la izquierda, en el que no hay ley de potencia, se coge el peor caso, la mayor distancia entre la línea roja y la línea azul en vertical. O sea, vamos viendo en cada municipio la diferencia que hay entre la línea azul, la empírica, y la roja, que es el modelo teórico. Y vamos al peor. Y ese nos lo quedamos como valor empírico. Como valor se llama Kolmogorov-Smirnov esa distancia, el máximo de las distancias verticales de la función de distribución, que también coincide con el de la función de supervivencia. Ese valor le vamos a llamar el Kolmogorov-Smirnov empírico, KS empírico. Y ese es el de nuestros datos. Y luego lo que vamos a hacer, cada vez que nos paremos en un momento dado, imaginaros que estamos con 600 municipios. Estamos con 600 municipios y queremos ver si hay o no ley de potencias, que ya sabemos que no las va a haber porque son con menos, con 494. Pues yo tengo 600 municipios y yo necesito ver si hay un test. Entonces, lo que se suele hacer es, estimo el modelo teórico y con lo que he estimado ese modelo teórico, simulo. Simulo significa que voy a generar 10.000 veces los municipios de Colombia, suponiendo que sí sigan ese modelo de Pareto. O sea, que yo ya estimo el modelo, por entenderlo. O sea, yo tengo 600 municipios y yo me pregunto si esos 600 municipios siguen o no la ley de potencia, que sabemos que no, en este caso, pues son 494. Pues yo tengo 600 datos. Pues yo voy a generar 10.000 veces 600 datos, 10.000 veces 600 municipios.
Y esos 600 municipios debería calcular su cosmograma minor teórico. La cuestión es que esos 600 municipios los he generado con un modelo ya Pareto, o sea que el ordenador, que lo hago con el ordenador, juega con ventaja, porque yo tengo por un lado mi cosmograma minor empírico, que sale de los datos con sus imperfecciones, y luego tengo los cosmogramas minor teóricos que salen del modelo Pareto, o sea que le esfuerzo a que sea Pareto de partida y con la perfección del ordenador. Entonces, ¿qué me encuentro? Con 10.000 cosmogramas minor teóricos y con uno empírico. Y me pongo como reto que por lo menos el 10% de las veces, o sea, 1000 veces como poco, el empírico le gana al ordenador. Es una especie de competición. Entonces, eso lo vamos a ver en una cosa que vamos a llamar el p-valor. Entonces, bueno, pues aquí tenéis el resultado. Fijaros, voy a marcar a lo que me refiero. Esto tiene un mayor detalle que animo al que le interese profundizar, pero este KS empírico es el que viene de mis datos. Esa es la mayor, en el caso de 494 municipios, que es lo que estáis viendo en la gráfica, la máxima distancia vertical entre la línea roja y la línea azul es 0,0433. He generado con el ordenador 10.000 veces 494 municipios, siguiendo el modelo estimado, el rojo, la línea roja. Por tanto, el ordenador va con ventaja. Estoy generando 494 municipios siguiendo la línea roja 10.000 veces y siguiendo un modelo de ley de potencia. Le calculo a esas 10.000 veces el KS. Bueno, pues me ha salido que el p-valor este que veis significa que de las 10.000 veces, lo voy a poner aquí, 1.037 de 10.000, el KS empírico ha sido más pequeño, ha ganado a los del ordenador, a los teóricos. Por tanto, si divido 1.037 entre 10.000, 0,1037. Cuando esto sucede, ya no quito más ciudad, ya no quito más municipios. El 595 esto no lo pasó, ¿eh? El 495, cuando yo tenía 495, este test no lo pasó. Quité el 495, llegué al 494, simulé 10.000 veces y de esas 10.000 veces, 1.037 veces ganó el modelo empírico, el KS empírico. Por tanto, ahí me paro y ya considero que tengo una ley de potencia. No se puede rechazar la ley de potencia, que es lo que se suele decir. Por tanto, si no se puede rechazar una ley de potencia, no se afirma con rotundidad, sino que se dice al contrario. No rechazamos la ley de potencia y, por tanto, podemos considerar que podemos trabajar con este modelo de forma adecuada, ¿vale? Por tanto, siempre que tengamos unos datos, sigamos este método de ir eliminando a la izquierda y veamos que tenemos un p-valor superior a 0,1, pues ahí nos vamos a quedar. Por tanto, de ahí sale ese 494 y de ahí sale el que digamos que esas pequeñas diferencias que hay entre los puntos rojos y la línea azul estadísticamente no son significativas, porque nuestro modelo empírico, el KS empírico, ha ganado al teórico 1.037 veces y que el umbral que nos hemos puesto es el 10%. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poco, ya hemos respondido a todas estas preguntas que teníamos por delante. Yo creo que un poco el mensaje que tendría que quedar es que detrás de todo esto ya hay una metodología bastante desarrollada, luego daré las referencias no todas, porque por desgracia hay mucha gente que ha trabajado que no me entra y he hecho una selección, pero bueno, están ahí y están funcionando bastante bien y nos permiten trabajar con este tipo de modelo. Entonces la pregunta es, ¿esto se puede utilizar en otro ámbito de la empresa o de la economía? Bueno, pues os pongo ejemplos. Por ejemplo, el primero que me planteé fue, ¿puedo encontrar el mismo patrón en España? Me voy, cojo en vez del DANE, nosotros tenemos aquí el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ahí tenéis el enlace. Tenemos una población en 2020, que es el último censo publicado, de 47.450.000, o sea, muy similar a lo que tenéis ahí en Colombia, pero en cambio en municipios no es muy similar, porque tenemos 8.131 municipios, ¿vale? Al final el municipio es una organización determinada y en este caso pues tenemos 8.131. Y aquí tenéis la gráfica. Fijaros cómo que se produce, veis que hay una ley de potencias también en España, o sea que ese patrón también lo tenemos. En este caso, a ver, así, aquí no me deja la pluma escribir. Con 559 municipios, que estamos hablando de 35,5 millones de españoles, que representan un 75% de la población, veis que el algoritmo de ir eliminando municipios separa, y cuando separa, el empírico le gana 1.962 veces al modelo, a la simulación teórica, y tenemos en este caso este término constante y este término, la pendiente negativa. Pero también no se puede rechazar la ley de potencia. También 35,5 millones de personas se distribuyen siguiendo un comportamiento en ley de potencia, lo cual es también bastante sorprendente, porque hemos cambiado de país
que es verdad que coincide en población, pero difieren en número de municipios, o sea, que se distribuyen en 8 veces mayor de municipios, y también no lo encontramos. Podemos decir, bueno, pero es que son años elegidos. Bueno, pues lo siguiente que podemos hacer es la pregunta, ¿y si cojo otros años? Pues he cogido para España el censo de 1 de enero de 2005, de 2010, de 2015 y de 2020. Y veis que la población varió 44 millones, 47, 46, subió otra vez a 47. Los municipios también fueron variando un poquito, de 8.109, 8.114 hasta 8.131. O sea, que estamos hablando de 4 años, separados 15 años. Y aquí tendríais las gráficas. Se ven un poquito más pequeñas, pero podéis ver en todas que el p-valor está por encima de 0,1. Estamos hablando de municipios de 626, 618, 539, 559. Estamos hablando en torno al 76%, 75%, 73 o 75% de la población. Lo cual que 35, dependiendo del año, 33, 35 millones de personas españolas se han ido distribuyendo de esta manera. Lo cual sí me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Que esté este patrón en otro país y en muchos años también. Podemos preguntarnos, ¿y si a los municipios le cambiamos la variable, no consideramos personas? Vamos a considerar euros, en este caso miles de euros. Si cogemos la deuda de los municipios españoles a 31 del 12 del 2012, ese año, ¿la deuda se distribuye como una ley de potencias? Aquí tendríamos Madrid, que es el municipio más grande, Barcelona y así en adelante. Veis que tiene un p-valor superior a 0,1, por tanto no podemos rechazar la ley de potencia, o sea que parece que es un modelo adecuado. Estamos hablando de 760 municipios, una cantidad enorme de miles de euros, que sería el 90,85% de la deuda total que tienen los municipios en España. Y también tenemos una ley de potencia, por tanto se puede ver que cambiando la variable, no la población, sino ya una variable como es la deuda viva en este caso, en miles de euros de cada uno de los municipios en España, también el modelo en ley de potencias es muy adecuado. O sea, que al final la deuda de los... A ningún municipio le está diciendo, oye, endeúdate más o endeúdate menos que te sales de la línea recta. No, cada municipio se endeuda en función de sus necesidades. Pero la realidad es que 760 municipios se alinean en base a esa línea recta. Veis que en este caso se acentúan un poquito las diferencias de la línea azul y de la línea roja, pero esas diferencias no son estadísticamente significativas. Y la prueba es que ese p-valor sube del 0,1 y esas diferencias son más pequeñas que las diferencias que genera el ordenador de forma simulada, en 1056 veces de 10.000. ¿No? Más variables que puedan interesar. Podemos decir, bueno, pues en vez de deuda, el desempleo, vámonos al empleo. Vamos a coger el número de empleados, no el número de personas censadas en un municipio, sino el número de empleados, personas que están trabajando de forma oficial, o sea, que están censados como trabajadores. En España tenemos la Seguridad Social, que es el organismo que proporciona estos datos. Bueno, en este caso también miren a ver, ¿vale? Si está cambiado. He puesto fuente de seguridad social en el gráfico anterior, sería Ministerio de Hacienda, y en este he puesto fuente Ministerio de Hacienda y Seguridad Social. No sería la Seguridad Social que proporciona estos datos. Ahora lo que estamos valorando es número de empleados por municipio en 180 meses, desde enero de 2003 a diciembre de 2017. Y cada puntito de esa gráfica es un mes. Hay 180 puntos que hacen esa gráfica. A la derecha podéis ver que hemos encontrado ley de potencia en todos los meses. Siempre se está por encima el p-valor está por encima de 0,1, y estos son los municipios que siguen la ley de potencia. Estamos hablando, pues una cantidad incluso mayor que los que seguían la deuda, entre 650 incluso hasta 900 municipios, lo cual estamos hablando de una población bastante amplia. Y ya por terminar el tema de ejemplos, porque veo que ya se va la hora y es muy interesante la parte de preguntas que me podáis hacer. Volviendo bueno, aquí veis lo que sería la ley de potencias en un mes en particular, en diciembre de 2017, que es el último estudiado. ¿Vale? Veis el p-valor por encima de 0,1 y estamos hablando de 15 millones de personas, 15 millones de personas repartidas en 768 municipios. Y luego, por terminar los ejemplos, volvemos a Colombia. Si cogemos las mayores empresas colombianas, hay una base de datos súper interesante que publica la Superintendencia de Sociedades,
y también se puede acceder a través de ella a través de gov.com, ahí tenéis los enlaces. Cogemos los ingresos operacionales en millones de dólares en el año 2018. Entonces, la base de datos tiene 1000 empresas. Ejecutamos el algoritmo, empezamos a eliminar empresas que no siguen el comportamiento de la ley de potencias hasta que se para. ¿Y dónde se para? Bueno, ¿y encontramos la ley de potencias? Pues se puede observar que sí. Hay 367 empresas con unos ingresos que aquí los números de ceros se van, pues estaríamos hablando de 544.000 millones de dólares, una barbaridad los ingresos acumulados. Son las 367 empresas más grandes de Colombia. Y se ve que siguen también una ley de potencias. Tenemos un P de valor por encima de 0,1, tenemos aquí el sigma y el alfa, o en este caso el C y el alfa, que el C salía del sigma y del alfa, y veis que tenemos también una línea recta. Por tanto, se ve que la ley de potencias es un modelo, es una ley, es un patrón, más que ley, se llama ley de potencias, pero realmente es un patrón, es un modelo estadístico, es un modelo teórico, muy útil, que emerge en muchos escenarios de la economía de la empresa, como son los ejemplos que hemos podido ver, y que puede ser muy útil para modelizar lo que se llama la cola alta de la distribución. O sea, se suele utilizar para variables de tipo tamaño, pues el tamaño de la deuda, el tamaño de los ingresos, el tamaño de la población, el tamaño del empleo. Entonces, para variables tipo tamaño, y suele ser válida, como hemos visto, para la cola alta, para los individuos, las ciudades, los municipios, las empresas de mayor tamaño. Ahora bien, si sumamos lo que eso representa, veis que estamos hablando del orden de un porcentaje bastante amplio. Por ejemplo, en este caso no está el porcentaje, pero en el caso de la población estamos hablando de un 90% de la población de Colombia. Ay, perdón, pensé que le había dado al borrador. Vale. Bueno, pues dicho eso y visto daros unas referencias para el que quiera profundizar más en este ámbito, porque hay un trabajo bastante interesante, súper interesante, es un trabajo buenísimo, hecho por Clauset, Salif y Newman en 2009, donde podéis encontrar toda esta metodología que estamos contando. Un trabajo de Gabais de 2016, que con el propio título ya parece súper atractivo, y lo es, que es Ley de Potencias en Economía, una introducción que animo a consultar a todos los que estáis escuchándome. Hay un trabajo de Pérez Balbuena y de Meisel Roca, en particular sobre la distribución del tamaño de ciudades de 2020, o sea, muy reciente, sobre la distribución del tamaño de las ciudades en Colombia y sus regiones. Además, coge un espectro muy amplio de años, desde 1875 hasta 2005. Y luego, pues, dos aportaciones mías y compañeros míos. En el 2017, pues, un trabajo en el que damos un paso más, y animo también a consultarlo para quien tenga interés, y es, vale, la ley de potencias es válida para el rango, la cola alta de la distribución, para las ciudades, las empresas más grandes, pero ¿qué modelos podemos utilizar para todo el rango? Entonces, esa es la pregunta que trata de responder este trabajo de 2017, y son modelos que generalizan la ley de potencias para que sean válidas para todo el rango. Y luego, por último, un trabajo más anterior, de 2009, en el que se trabaja con ciudades españolas la ley de potencia y también se aplica y se propone un modelo para todo el rango de tamaño de las ciudades en cuanto a población. Con esto sería todo, así que agradecer a todos los que habéis estado la paciencia y el interés de haberme escuchado, y abriríamos ya entonces el turno de preguntas. Doctor Faustino, muchas gracias, muy interesante. Bueno, vamos a revisar a ver si hay alguien que quiera participar. No sé si, pues, por escrito no hemos recibido todavía ninguna pregunta, pero si alguien quiere participar puede levantar la mano, entonces le damos acceso al micrófono para que participen. Bueno, inicialmente pensemos, doctor, normalmente en los temas de los planes de estudio de la Facultad de Economía, el tema Pareto es un tema que se vincula fundamentalmente a temas de economía del bienestar y fundamentalmente al principio de Pareto de la optimalidad en el bienestar. ¿Cómo se relaciona estas ideas de Pareto con la ley de potencias y esas ideas generales sobre lo que es la economía del bienestar? Bueno, pues al final la aplicación sería a partir de coger datos de la economía del bienestar, coger variables aleatorias dentro de ese ámbito, ver de esas variables cuáles pueden asociarse a variables de tamaños, a variables estrictamente positivas, que están hablando del tamaño de algo, de un individuo o de algo que se está analizando, y ver si se tiene esa ley de potencias.
Hay instrumentos para, como hemos visto en la conferencia, que permiten ver si hay o no hay y de qué manera y calcularlos. Y para cuántos individuos engloban ese comportamiento. Entonces, bueno, pues sería seguir ese camino y ver si dentro del ámbito tiene esa aplicación o no. Entonces, hasta ahora, como comentaba, la literatura es muy amplia. Ha sido, como este patrón ha sorprendido bastante a los investigadores, se ha trabajado bastante en muchos ámbitos. Lo que significa que explorarlo dentro en particular de la economía del bienestar sería súper interesante. Primero coger lo que ya se haya hecho y luego, pues en aquello donde no se haya hecho, pues también mirarlo, ¿no? Gracias, doctor Faustino. Daniela tiene levantada la mano. Daniela, cuenta de qué facultad eres y tu pregunta. Hola, buen día. Yo soy Daniela, estoy estudiando en un intercambio en la USTA de Bucaramanga, pero soy originaria de Unicen, de Argentina, la provincia de Buenos Aires. Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Quería saber las constantes, por ejemplo, alfa y beta, si en este tipo de estadísticas, cuando se usan, si se calculan por sistemas, por algún programa que ya esté programado, bien dicho, o con qué metodología se puede calcular. Lo que son los parámetros, que al final es importante su cálculo porque son los que nos dicen los valores, el modelo en particular que tenemos para nuestra base de datos. Al final lo que seguimos son se siguen son las dos fórmulas, el método de máxima verosimilitud y las dos fórmulas que resultan de ese método. Entonces, en el caso del sigma es muy sencillo porque el estimador de máxima verosimilitud es el valor mínimo de nuestra muestra. Entonces, en este caso teníamos 494 municipios, pues el 494, su población es el valor del sigma estimado. Eso es facilísimo y, por tanto, ahí en ese caso no necesitaríamos software. Y luego, en el caso de alfa, tiene una fórmula un poquito más complicada que yo, en mi caso particular, yo trabajo, lo que es mi trabajo profesional como investigador con R. Mucha gente, hay dos softwares estadísticos que son muy buenos, que son Python y R. Y en cualquiera de ellos puedes poner la fórmula, poner los datos y ejecutar el comando para que se ejecute y te diga el cálculo. Se podría hacer directamente con un Excel también. O sea, rellenar las celdas del Excel o de una hoja de cálculo equivalente, por hacer publicidad a una compañía en particular, rellenar las celdas de la hoja de cálculo y ejecutar la fórmula. Pero lo que es en mi caso particular, con el R lo tengo y se ejecuta. Es una fórmula, un comando nada más. ¿Y hay algún software, ya que pregunto, hay algún software que yo pueda calcular estos parámetros y sea de uso estudiantil, de uso gratuito? En cuanto a software, lo que es software como tal, que dicen, me lo descargo y se ejecuta dándole al botón, que yo sepa, a lo mejor alguien lo ha desarrollado en un blog, en una página web, se meten los datos y se ejecuta. No digo yo que no, pero la práctica habitual, y de hecho eso es una cosa que se puede enseñar en la facultad, de hecho nosotros esto lo enseñamos también en la facultad nuestra, se coge el R, se mete la fórmula. R es un software que tiene una línea de comandos. Pones la fórmula a mano con tu teclado y entonces, primero, le pides que lea la base de datos y segundo, que le aplique a esa fórmula. Y entonces, pues, se ejecuta. Si quieres, te puedo enseñar, compartir la pantalla para que veas un poco lo que sería el software y así te puedo hacer una idea. Que muchas veces... ¿Perdona? Y la forma, digamos, el discurso del script. Eso es. Entonces, la redacción del script. Entonces, para que, a ver, sería... lo abro en un segundillo y te lo enseño. A ver dónde está. Bueno, yo acá he utilizado Infostat, por ejemplo, no sé si lo conocen, pero es muy básico. Y a veces el modo estudiante arroja errores. Hay que hacer un buen análisis de los resultados que da y a veces al volverlo a ejecutar da resultados diferentes. Claro, aquí no hay duda, porque fíjate que la fórmula que puse en la presentación es la que es. Entonces, bueno, mira, te voy a enseñar el R, qué pinta tiene. Y así puedes observar directamente. A ver, voy a compartir pantalla. Este es un software gratuito. El R es un software gratuito. Nosotros aquí en la Facultad de Económicas y Empresariales, a partir del segundo curso, la estadística y todo esto, ya empezamos, tenemos una estadística de primero, luego una estadística de segundo y luego en las asignaturas opcionales donde hay estadística,
A partir del segundo ya tenemos incorporado que se dé la asignatura lo que son la parte práctica con R. Y la desarrollamos como tal. Yo he consultado otras universidades de otros países, incluso han tomado la decisión de R explicarlo ya incluso en primer curso de carrera, la estadística de primero. Y aquí veríais un poco lo que sería el... R luego tiene un editor, que hay varios, yo en particular uso RStudio, que también es gratuito, y aquí acabo de abrir el software que he utilizado para la presentación, para calcular los alfas y los sigmas. De hecho, fíjate que se titula, no lo tenía preparado, pero lo veis, Leyes de Potencia en Economía y Empresa, 21 de abril, Universidad de Santo Tomás, Colombia, Faustino Prieto. Y primero se lee, esto es la forma, o sea, hay un comando a desterrarlo, pero simplemente para que se olvide de todo lo que hay antes, porque este software es mejor reinicializarlo al principio, pues se ejecuta este comando y se ha ejecutado. Luego yo tengo los datos en un fichero CSV, pues le digo el nombre del fichero y lo digo que lo lea. Y ya lo ha leído. Y luego cuando ya le doy a verlos, pues aquí ya se empiezan a ver los datos, ¿vale? Es un poco como sería. Y entonces, bueno, pues aquí tendría, y esta está la fórmula que tiene el software, ¿eh? ¿Vale? Este software no está publicado, pero, por ejemplo, si vamos a la referencia, la primera, la de Clauset, Saliz y Newman, estos autores tienen, creo que es el primer autor el que tiene en su página web el software utilizado para su artículo. Y ahí aparecen los comandos, porque también lo hizo con R, creo recordar. Y podéis consultar y lo tiene disponible gratuitamente, los comandos y tal. Pero al final es coger esta fórmula. A ver que me vuelvo para atrás. Aquí está. Escoger esta fórmula para el sigma. El sigma no necesita fórmula, es el valor más pequeño de nuestra base de datos, de nuestra muestra truncada. Y el alfa es un sumatorio partido por el total. Y es a partir también de los datos. Puedes coger cada uno de los datos, dividirlo por el 13.424, aplicarle el logaritmo, sumarlos todos, dividirlo por 494 y hacer el inverso, ¿no? Es una... Entonces, si tienes interés en esto, yo te animaría a, si no lo conoces, a que explores, porque R es un software que se está utilizando a nivel mundial de forma masiva y con muchísimo éxito, y merece la pena el tiempo gastado en ello. De hecho, nosotros lo hemos incorporado como parte del programa educativo y la estadística, las prácticas las hacemos con R. En nuestro caso, a partir de segundo, es una decisión de cada universidad, hay donde incluso desde primero. Entonces, yo te animaría a que lo exploraras este software y tratar de hacer esta fórmula, que verás que a poco que hagas vas a poder hacerla sin problema. Y es gratis, es todo totalmente gratuito. No sé si te he respondido, Daniela, o he sido muy largo en la respuesta. Sí, muchas gracias por el tiempo y por la respuesta tan clara y además por mostrar para tener una idea cómo es. La verdad que me interesa y me lo voy a bajar y voy a investigar un poco sobre esto. Vale. Si pones en un explorador, iba a decir nombre, si pones en cualquier explorador R Project, te saldrá la página web donde te podrás descargar el R de forma gratuita, y si pones RStudio en el explorador que sea como palabra clave, te saldrá donde descargarte el editor. No necesitarías el RStudio para trabajar, con el R te valdría, pero el RStudio te va a hacer, es como un editor que te va a hacer un poco más fácil la forma de trabajar con el R. Entonces, RProject para descargarte el R y RStudio para descargarte el editor. Y ambos son gratuitos y se descargan sin mucha complicación. Daniela, una pregunta. ¿Tú estás en qué facultad, Daniela? Yo estoy haciendo un intercambio en la Facultad de Santo Tomás de Bucaramanga en este momento. Pero soy ¿En qué programa? En negocios internacionales. Perfecto. Nosotros en la Facultad de Economía tenemos una asignatura que para los estudiantes de Economía a veces resulta ser un coco, que es la econometría. Y en econometría, el profesor Henry Sebastián Rangel, que es nuestro docente de econometría, maneja R. Nuestros estudiantes aprenden el uso de R y entonces ese discurso no es tan ajeno a ellos. Sin embargo, yo me atrevo a hacer un comentario desde el punto de vista institucional. Nosotros como herramienta para nuestros estudiantes y para nuestra comunidad universitaria tenemos acceso a una licencia de Stata. Stata también permite hacerlo. Muy bien. Y tenemos actualmente, creo que a partir del 2021 fue articulado un convenio con MATLAB, y MATLAB funciona virtualmente vía internet. Hay un uso de aplicación de MATLAB que también permite hacerlo. Yo acabo de hacer una búsqueda rápida y MATLAB tiene toda la programación y los comandos para aplicar las leyes de potencia disponibles.
Entonces solo sería, Daniela, con tu cuenta de correo electrónico institucional de la USTA, ingresar a MATLAB. Ahí ya tendrías un acceso, digamos, de campo virtual a MATLAB. Lo puedes descargar también en tu computadora y tienes acceso a lo que llamaríamos la programación para ejecutar el proceso de construcción de esas leyes de potencia. Dependiendo de la información también eso sería importante. Doctor Faustino, ¿hay alguna característica especial que deban tener esa base de datos cuando se construye? ¿Qué precauciones hay que tener en cuenta cuando se construyen las bases de datos para ser usadas en las leyes de potencia? Bueno, tal como, bueno, por terminar lo que comentabas, el profesor Caraballo, totalmente acertado la decisión que habéis tomado, porque MATLAB y Statan son programas súper conocidos, con una operatividad impresionante y por supuesto, pues también se puede hacer y perfectamente la ley de potencia con ellos. O sea, que si tenéis esa opción, también aprovecharla porque son programas súper buenos y que en un futuro laboral podéis encontrar que lo necesitéis. O sea, que todo lo que sea manejo de datos y software, en este caso Stata MATLAB o en el caso de R o Python, pues puede ser un diferencial en un posible futuro laboral. O sea, que enhorabuena por esa decisión también que habéis tomado allí. Por potenciar esta parte empírica. Y luego, pues, lo que comentaba en cuanto a qué estructura tiene que tener los datos, bueno, primero tiene que ser una variable positiva, porque estos son variables de tamaño, entonces el tamaño intrínsecamente es algo que es positivo, tienes tanto tamaño. Segundo, se suele trabajar con datos que tengas todos los datos, o sea, que no haya datos faltantes. Si hay un tema de datos que falten, claro, ya entraríamos en cosas que ya veríais en esa asignatura que comentaba el profesor de econometría, que tienen ya sus metodologías más específicas. Entonces, estamos partiendo de que la base de datos la tenéis completa, o sea, no hay datos faltantes, son datos positivos de tamaño, asociados a una variable que es de tamaño, y ya está, solamente eso. Luego ya es comprobar si hay una ley de potencia o no. Es básicamente lo que hay que hacer. Perfecto. No sé si alguno de nuestros asistentes tiene alguna otra inquietud, alguno de nuestros profesores. Bueno, doctor Faustino, al parecer todo quedó muy claro, o quedó muy confuso, no sabríamos decirlo. Yo, pues, de mi parte le agradezco mucho. No sé si usted tiene algún mensaje final, alguna inquietud adicional de su parte para que nosotros también podamos, pues, de cierta manera conversar con usted, doctor Faustino. Bueno, simplemente decir que el mundo este de las leyes de potencia es un mundo que ha interesado a un colectivo bastante amplio de estudiantes. Lo veo en estudiantes de grado, lo veo en estudiantes de posgrado, también a bastantes profesores, investigadores, y es algo que si te gusta, te puede dar bastante satisfacción su análisis, su estudio y su investigación, a cualquiera de los niveles en los que uno se encuentre en cuanto a su evolución académica. Entonces, bueno, pues al que le interese, por supuesto, animarle y nada. Y de nuevo, pues muchísimas gracias a la Universidad de Santo Tomás por darme la oportunidad de compartir con vosotros y nada, ya está. Gracias. Bueno, reiterarle nuestro agradecimiento, doctor Faustino. No sé si la doctora Diana lo quiere, bueno, la doctora Diana le quiere mandar su agradecimiento y pues mantener una relación que pues inicialmente institucionalmente, pero también académicamente de manera personal con nuestros profesores. Sería muy interesante poder establecer algún tipo de contacto con usted para que nuestros estudiantes de econometría en economía pudieran también aprender en algún momento alguna de esas estrategias ya de manera práctica, ¿no? Poder hacer uso de esos conocimientos suyos en algún taller o en algún proceso de vinculación a algún proceso de investigación. Nosotros también desarrollamos procesos de lo que llamamos proyectos integradores. Entonces articulamos estrategias en diferentes espacios académicos. En este momento tenemos con la doctora Diana un proyecto entre la asignatura de técnicas de medición económica, microeconomía y técnicas de medición económica y macroeconomía, que nos permiten ir ya un poquito más adelante de lo teórico y encontrarle
un uso práctico a lo que los estudiantes están aprendiendo. Doctora Diana. Se le escucha muy lejos, profe. Ahora sí. Qué pena. Ahora sí. No, agradecerle este tiempo para todos nosotros, a los asistentes. Tenemos en estos momentos 141 personas escuchando, entonces fue muy interesante la convocatoria y que se quedaron hasta el final, o sea que eso es una buena señal. Agradecerle, profe Leonardo, también por estar acompañándonos en todo este momento, a Zuli. Y como le decía el profe Leonardo, la idea es que esta relación no se quede aquí, ¿no? Sino Sí. que continúe, ¿sí? Aprovechar todos estos espacios es muy bueno para enriquecer los programas. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Diana, por tu amabilidad y por haber hecho posible que esto sea, una realidad y, por supuesto, pues a vuestra disposición para cuantas cosas de colaboración consideréis adecuado. Fabuloso. Bueno, pues. Bueno, muy buena tarde, doctor Faustino, que termine de pasar un día y que tenga buenas noches, porque su horario ya son las 6 de la tarde, ¿verdad? ¿Algo así? Sí, aquí tenemos, a ver quién mira el reloj. Sí, aquí tenemos las 6:10, o sea que sí, yo creo que vamos muy sincronizados con vosotros, pero con esa diferencia de hora. Los minutos se nos parecen mucho. Bueno, doctora Diana, igualmente, y a todos los asistentes, los docentes, nuestros estudiantes, egresados, a Daniela que nos acompaña como estudiante de intercambio internacional, también agradecerles a todos su participación y su interés en haber escuchado al doctor Faustino. Que tengan todos muy buen día. Adiós.